Buenas tardes. Bueno, es para mí un placer estar en este evento del PMNA, que se celebra por segunda ocasión aquí en México, y y me dan la oportunidad de presentar este reporte de investigación relacionado con el uso del libro gratuito de matemáticas en México. Mi nombre es Miguel Díaz y yo trabajo para la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151, en la ciudad de Toluca, que pertenece a la Ciudad de México, a México. Para empezar, debo de decir que el libro de texto gratuito de matemáticas tiene una larga historia. Esta es una de las imágenes más representativas de ese libro de texto gratuito. Su primera versión, la imagen es muy icónica en respecto a los libros, y aquí les presento esta portada de uno de los primeros libros de matemáticas que se llama, que trataba específicamente de la aritmética y la geometría. El libro de texto gratuito de matemáticas tiene una larga historia. Le decía, se, se inició a partir del periodo de presidencial del licenciado Adolfo López Mateos, quien en su gobierno crea la CONALITEC en 1959, y con ella la primera edición del libro de texto gratuito. Ese libro de texto era no solamente de matemáticas, sino era un libro también de lecturas y me parece que de historia. Ese libro ha evolucionado con las distintas reformas educativas que ha habido en nuestro país, hasta llegar a la última, o a una de las últimas, que se titula Desafíos Matemáticos, cuya portada rescata nuevamente la imagen de ese libro inicial, y ahora pues tiene otros títulos en su portada, ¿no? ¿Qué hay acerca de esos libros de texto? Uno de los problemas que presenta es que los niños hacen uso. Lo que hemos visto es que el trabajo lo hacen de manera individual, como trabajo extraclase, y muchas de las veces no se utiliza dentro de clase por las dificultades que tienen los problemas, ¿no? Eso, bueno, pues hace que los niños no comprendan menos lo que trabajan de los conceptos matemáticos. Otro de los problemas de estos desafíos es que contiene una gran cantidad de problemas no rutinarios que son muy difíciles para los niños, pero inclusive también para los profesores, como que se refiere al cálculo del volumen, construir una caja de volumen máximo con un pliego de papel. Otro de los retos que también he encontrado y que me han platicado profesores que dan clase en primaria es que tiene que ver con el uso de los algoritmos, la comprensión de los algoritmos básicos de la multiplicación. Y finalmente, bueno, los problemas que también contiene, pues hacen intervenir a los padres de familia, tratando de auxiliar a los estudiantes, ¿no? Entonces, estas dificultades que hemos notado nos llevó a tratar de explorar cuál era realmente el uso que se le da a ese libro, cómo se utiliza, dónde se utiliza, cuándo se utiliza, quién lo utiliza, si realmente lo utilizan los estudiantes o los profesores nada más. Lo que tratamos de ver es cuáles son esos usos reales de, este, de ese libro, para encontrar las problemáticas y posteriormente tratar de intervenir. Para ello, bueno, pues hicimos una revisión de la literatura, qué es lo que se había hecho acerca de investigar acerca del libro de texto de matemáticas, y bueno, encontramos en el mundo una gran cantidad de reportes de investigación, inclusive revistas como la ZDM, ha hecho una edición especial acerca para publicar los avances de estas investigaciones sobre educación matemática. Sin embargo, en México la investigación no es tan prolífica, tiene poco, y por lo tanto, bueno, pues es bastante reducida
el número de reportes de investigación y son muy pocos los investigadores que le han dedicado tiempo a esta línea, ¿no? La investigación nosotros la hicimos a partir de, de, este, de dos cuestionarios, uno aplicado a los estudiantes y otro a los profesores, donde indagamos acerca de cuándo lo usa, cómo lo usa, en qué momentos, otros artefactos utiliza, ¿no? Posteriormente también hicimos un análisis de los libros de texto en cuanto a los ejes que contiene, los contenidos y las posibles soluciones de cada uno de los problemas. Y también analizamos los libros de los niños al final del ciclo escolar. En una segunda etapa también aplicamos el cuestionario a otros profesores de distintas escuelas. Este, son, este es el cuestionario del alumno y las preguntas que les planteamos. Como ustedes pueden ver, se refieren a 4 rubros, uno sobre la posesión del libro, otro sobre el conocimiento del libro, el uso del mismo libro y el trabajo que hacen con el libro. Y en cuanto al profesor, pues igual, qué importancia le da, cómo considera las situaciones planteadas, las situaciones didácticas, si son adecuadas, no son adecuadas, etcétera. Y lo que encontramos, bueno, fue una serie de inconsistencias y de contradicciones, una gran cantidad de lecciones sin desarrollar que yo creo nos hacen ver que hay una falta de comprensión del profesor de los conceptos que están ahí presentes en los libros. Y lo que nos queda pues es pendiente, es un análisis de correlación de donde veamos qué tanto se relacionan las respuestas de los estudiantes con los profesores. Muchas gracias.